Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta tarde de hoy. Van casi 50 personas conectadas. La conferencia de hoy se titula Actualización en aplicaciones agrícolas para incrementar el control de malezas. Es un trabajo por parte de Rizobacter para la transferencia de tecnología en aplicaciones agrícolas. Esta tarde nos acompaña el ingeniero Germán Jaramillo, es el gerente de la compañía Hernández Hernández, nuestro distribuidor en la costa atlántica colombiana. Es una empresa fundada en el año de 1988 con una fuerte trayectoria en productos para pasturas, para control de malezas, productos para maíz, son distribuidores de Corteva, de Pioneer en la región, sales mineralizadas, atienden el mercado de arroz. Es una compañía bastante importante, son los distribuidores de Rizobacter. Para las personas que nos acompañan por primera vez, les cuento que Rizobacter es una compañía argentina que tiene presencia en Colombia desde el año 2017. Tenemos tres líneas importantes en el país de productos, una línea de microbiología agrícola, una línea de coadyuvantes que es, digamos, de la que vamos a hablar hoy, y una línea de fertilizantes con fósforo protegido. Rizobacter es una compañía que tiene presencia en más de 40 países en el mundo. Colombia es uno de ellos y bueno, como les contaba, nuestro distribuidor para la costa atlántica es Hernández Hernández, y doy paso al ingeniero Germán Jaramillo para un saludo y nos cuente un poco el trabajo que venimos haciendo. Ya para entrar por último en materia con el ingeniero Nicolás Komorowski, que es quien nos va a dictar la charla de hoy, actualización en aplicaciones agrícolas para incrementar el control de malezas. El ingeniero Nicolás es ingeniero egresado de la Universidad de Rosario en Argentina y trabaja en la parte técnica de la línea de coadyuvantes de Rizobacter. Germán, te doy la palabra, tienes el micrófono. Muy buenas tardes, Diego, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre de Distribuciones Hernández Hernández, pues es un gusto compartir pantalla con todos ustedes. Como decía Diego, pues Distribuciones Hernández Hernández es el distribuidor de Rizobacter para los departamentos de Córdoba, Sucre, sur de Bolívar y la zona de Banano. Entonces, hemos escogido a este proveedor porque creemos que lo más importante al seleccionar uno es que nos traiga productos que sean innovadores, que tengan alta tecnología, y esa creo que es la fórmula del éxito. Y Rizobacter cumple con todas esas características, otorgándonos productos de alto desempeño, muy innovadores y diferenciados, y entonces nos sentimos muy contentos de poder ser sus distribuidores para esta zona. En el día de hoy, Nicolás Komorowski nos va a estar hablando sobre la actualización en aplicaciones agrícolas. Creo que es un tema muy relevante, ya que todos queremos sacar el mejor provecho de los protectantes que utilizamos, y las recomendaciones de Nicolás nos pondrán muy a tono con esto, para no solo lograr extraordinarios resultados más económicos, sino también para estar en línea con hacer el mejor uso responsable de ellos. Entonces, a Diego, a todo el equipo de Rizobacter y a Nicolás, pues muchas gracias y bienvenidos todos a esta reunión. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Nicolás Komorowski, soy ingeniero agrónomo. Trabajo en Rizobacter Argentina desde el año 2017 y de los últimos 3 años me dedico exclusivamente a lo que es el desarrollo de productos coadyuvantes, que es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Es realmente un gusto estar para mí de este lado, por más que las distancias sean grandes. La verdad que la tecnología hoy en día nos permite estar 100% conectados y poder compartir la información que vamos generando y las tecnologías que tenemos disponibles para que puedan llegar a sus campos en Colombia.
Les pido por favor que si tienen alguna consulta la escriban en el chat, la vamos a recolectar y al final de la presentación vamos a estar respondiéndolas. El tema de hoy es las aplicaciones de productos fitosanitarios. Tenemos que entender que las aplicaciones de herbicidas, de insecticidas, de fungicidas, son uno de los eslabones más débiles de toda la cadena agroproductiva. Hay diferentes investigadores y mucha bibliografía que nos indica que hasta el 70% de la eficacia de un producto fitosanitario, de un defensivo agrícola, de un agroquímico, de un herbicida, por ejemplo, puede estar explicada por la calidad en la que lo aplicamos. ¿Por qué es este porcentaje tan alto? Principalmente porque cuando hablamos del proceso de calidad de aplicación de productos fitosanitarios, estamos hablando de una serie de etapas sobre las cuales podemos ir perdiendo eficiencia por diferentes factores. Por comentarles alguna, por ejemplo, podemos perder eficacia o eficiencia del defensivo agrícola desde el punto de vista de cómo es la calidad del agua con la cual lo mezclamos, o si lo estamos mezclando con otros productos fitosanitarios que resulten ser incompatibles entre sí. Podemos perder eficiencia desde el punto de vista de una mala calidad del asperjado o el pulverizado. Esto muy relacionado con la calibración del equipo que vamos a estar utilizando al momento de hacer el trabajo a campo. Podemos perder eficacia o eficiencia desde el punto de vista de una mala retención o adherencia de las gotas sobre el objetivo. En este caso, como la charla va a estar apuntada al control de malezas, estamos pensando que el objetivo son las malezas. Podemos perder eficacia del agroquímico desde el punto de vista de que se evapore hacia el ambiente si las condiciones durante el tratamiento, durante la aplicación a campo no son las adecuadas. Podemos perder eficiencias desde el punto de vista de tener un mojado o una cobertura foliar ineficiente. Podemos tener una penetración foliar ineficiente y por lo tanto una traslocación del herbicida hacia el sitio activo que no sea el 100% de eficiente como se pensó en un principio. Los productos adyuvantes o coadyuvantes vienen a mitigar todos estos efectos negativos que podemos encontrarnos en cada etapa del proceso de aplicación de fitosanitarios para intentar que ese 70% de la eficacia de un producto fitosanitario que puede verse afectada por su calidad de aplicación se vea disminuida en lo más mínimo posible. Entendiendo como concepto global, un coadyuvante es toda sustancia que se adiciona al ingrediente activo. Puede estar presente en la formulación del mismo, dentro del bidón, o puede agregarse de forma separada al mismo, y son sobre estos en los cuales vamos a estar desarrollando toda la presentación, con la finalidad de, por un lado, mejorar el rendimiento del agroquímico, en este caso hacer que el herbicida controle un mayor porcentaje de malezas. O, por otro lado, otra de las principales funciones de los coadyuvantes es modificar las características del caldo de aplicación. Siguiendo con esto, tenemos entonces los coadyuvantes del tipo activadores. Esta es la clasificación general de los coadyuvantes. Los activadores son aquellos que directamente mejoran el desempeño del herbicida con el cual vamos a estar trabajando. Y por el otro lado, tenemos los coadyuvantes utilitarios, que como les comentaba, lo que hacen es modificar las características físico-químicas del caldo de aplicación. Entonces, si nosotros quisiéramos posicionarlos físicamente a los productos, podemos pensar que los coadyuvantes del grupo de los activadores tienen sus principales efectos desde el pico del pulverizador hacia la maleza. En cambio, el grupo de coadyuvantes utilitarios cumplen sus principales funciones dentro del tanque del equipo aplicador. La cosa se complica todavía un poco más cuando nos encontramos con los diferentes atributos que puede cumplir un coadyuvante. Por ejemplo, dentro del grupo de los activadores, que como les decía, son aquellos que tienen como finalidad aumentar el porcentaje de control de malezas, en este caso, cuando estamos acompañando con los herbicidas, tenemos productos que van a ser tensioactivos o surfactantes, estamos hablando del mismo tipo de producto. Vamos a tener productos penetrantes, vamos a tener productos antievaporantes,
acá con un color más claro, porque luego vamos a ver que los penetrantes y los antievaporantes están muy fuertemente unidos porque son los productos en base a aceite. Vamos a tener productos adherentes y vamos a tener productos superhumectantes. Y dentro del grupo de los productos utilitarios, vamos a tener aquellos que tienen su principal función sobre el pH del agua y del caldo, aquellos que trabajan sobre la presencia de dureza en las aguas, aquellos que le ponen un piso y un techo a las variaciones del pH, aquellos que aumentan la viscosidad, hacen que el caldo de aplicación, que la mezcla del tanque sea más pesada, para que le cueste más romperse en gotas en el pico y se generen gotas de mayor tamaño, que no se vean afectadas por el viento. Entonces, de esta manera evitaríamos lo que llamamos exoderiva. También existen productos que son compatibilizantes de mezclas y productos antiespumantes y limpiadores de tanque que, como lo dice la palabra, son coadyuvantes para disminuir la espuma en un caso y en el segundo caso para poder mejorar la limpieza de los equipos de aplicación. Entonces, como verán, dentro del paraguas de la palabra coadyuvantes o ayudantes, nos encontramos con un montón de atributos que se le pueden atribuir a ellos. Pero una cosa muy importante que quiero transmitirle y sobre la cual venimos trabajando, sepan ya hace más de 20 años en Rizobacter Argentina en el desarrollo de productos coadyuvantes, es que no es posible desarrollar un único coadyuvante que pueda cumplir con todas esas funciones de la mejor manera posible. Esto es así porque básicamente los coadyuvantes son productos que dentro de su formulación tienen sustancias químicas que son desarrolladas en laboratorio y luego testeadas a campo para que cumplan una función específica. Entonces es imposible que tengamos dentro de un mismo bidón un producto que sea antievaporante, antideriva, antiespumante, acidificante, secuestrante de cationes. Es básicamente imposible porque cada atributo de estos que les estoy nombrando va a ser llevado a cabo por una sustancia específica diferente y a una dosis determinada. Entonces, este es un punto muy importante para mí que quiero que les queden claro, porque en general el mercado de los productos coadyuvantes a nivel mundial tiende a presentar cierta confusión a la hora de tomar la decisión de uso de este tipo de tecnología. Bien, vamos a arrancar a hablar de productos utilitarios y dentro de ellos con el grupo que tiene su efecto sobre el agua que usamos en las aplicaciones. El agua que estamos usando para aplicar, en este caso herbicidas, en la gran mayoría de los casos es más del 90% de lo que tenemos en el tanque de la máquina pulverizadora o en el tanque de la mochila pulverizadora. Hay que entender que el agua solo es un vehículo, como lo dice la palabra. Al agua la usamos para poder distribuir la dosis de un herbicida en una superficie que de otra manera sería imposible realizarlos por las dosis que estamos usando, que en muchos casos son muy bajas. Y particularmente el agua tiene características físico-químicas únicas que pueden perjudicarnos en la eficacia del producto que nosotros estemos aplicando. Por ejemplo, alta tensión superficial, alta cohesión entre moléculas, presencia de compuestos antagónicos y principalmente los tres parámetros que definen la calidad del agua para aplicaciones de herbicidas, que son, por orden de importancia, la dureza, el pH y la turbidez, siendo la dureza el parámetro más importante a tener en cuenta, el pH en un segundo escalón y la turbidez en un tercer escalón. La dureza es la cantidad de cationes divalentes presentes en el agua que se expresan como equivalente carbonato de calcio, en partes por millón o miligramos por litro. Estos cationes, calcio y de magnesio, permiten tener en el agua de aplicación la posibilidad de acomplejar a muchos de los productos herbicidas que nosotros vamos a estar mezclando. Existen a nivel mundial diferentes tablas que nos indican a nosotros de qué calidad es el agua con la cual vamos a estar trabajando. En Rizobacter tomamos esta tabla que encuentran a la derecha en inglés y a la izquierda traducida, que es de la Asociación Americana de Ingenieros, que nos indica que un agua para aplicación de productos fitosanitarios de 0 a 60 partes por millón es clasificada como blanda,
de 60 a 120 es clasificada como moderadamente dura, y por encima de 120 partes por millón ya es clasificada como dura y podemos empezar a tener problemáticas cuando la estemos usando en conjunto con defensivos agrícolas. ¿Qué problemas podemos tener si hacemos aplicaciones con aguas duras? Básicamente, tres grandes grupos de problemas. Como lo dice el primer punto, las aguas duras impiden una buena emulsión de las mezclas de tanque de formulaciones concentrados emulsionables. Para los que no lo saben, una emulsión es la mezcla de dos sustancias que naturalmente son inmiscibles entre sí. Que sean inmiscibles significa que se llevan mal, y que para que se puedan mezclar existe un componente intermedio en esa mezcla que se denomina emulsionante y hace de puente conector entre las dos sustancias que no se mezclan de forma independiente entre sí. En este sentido, muchas veces ese emulsionante tiene una carga negativa. Y si nosotros recordamos que un agua dura se caracteriza por tener alta concentración de calcio y de magnesio con carga positiva, lo que ocurre en estos casos es se forma un complejo entre el calcio, el magnesio y la parte negativa del emulsionante, dejando lo acomplejado y no pudiendo cumplir con su función. El segundo grupo grande de problemas son aquellos fitosanitarios que precipitan. Este es uno de los problemas que más fácilmente lo podemos ver a campo. Se forman sales insolubles que por su propio peso precipitan y se adhieren a las paredes del tanque de la máquina pulverizadora o de la mochila pulverizadora. El caso más típico de estas problemáticas ocurre con los herbicidas tipo hormonales, como pueden ser los productos a base de 2,4-D sales amino. En este caso lo que se forma es una sal insoluble entre la porción negativa del herbicida y el calcio y magnesio que se encuentran en el agua. Y el tercer grupo grande de problemas son aquellos fitosanitarios que se acomplejan formando una molécula de mayor tamaño que luego no ingresa por completo dentro de la maleza. Y este tercer grupo de problemas, el más característico, se da con el herbicida glifosato. Para que lo entiendan bien gráficamente, este es el problema que ocurre cuando mezclamos concentrados emulsionables en aguas duras. Como pueden ver en la foto, un agua de 600 partes por millón, bien por encima del límite de agua clasificada como muy dura. A los 3 minutos de haber dejado de agitar, ya vemos esa formación amarillenta en la superficie del caldo, que es básicamente una alta concentración de aceite que no debería presentarse, porque en ese caso el aceite tendría que estar mezclado con el agua, ya que agua y aceite más emulsionante es lo que llamamos normalmente emulsión. Entonces, observar una mezcla de esta característica es algo totalmente negativo para la aplicación. Al término de una hora, la separación es casi neta, y pensemos, por ejemplo, que esto puede ser un graminicida, esto puede ser un 2,4-D en base a éster, y si tenemos algo así dentro del tanque de la máquina pulverizadora o de la mochila pulverizadora, la distribución de la dosis del producto en el campo va a ser totalmente heterogénea, llevando en muchos casos al fracaso de la aplicación. Hagamos de cuenta que este es el tanque de una pulverizadora, donde tenemos agua dura con alta presencia de calcio y de magnesio, agregamos, por ejemplo, glifosato, que toma carga negativa cuando se junta con el agua. Parte de la molécula de glifosato se va a bloquear por la alta concentración de magnesio y de calcio, y eso va a hacer que pierda eficacia el producto. Para que no quede todo en la teoría, les voy a mostrar un ensayo del campo, en donde sobre una parcela con malezas sensibles al glifosato, hicimos dos tratamientos diferentes. Un tratamiento número 1, en un agua de 500 partes por millón de dureza, la mezclamos con 3 litros de glifosato y aplicamos. Y un tratamiento número 2, sobre la misma calidad de agua, dura, aplicamos un producto específico para corregir el problema de dureza y luego agregamos el herbicida. A los 37 días después de aplicado, fuimos a medir eficacia de control y nos encontramos que en el tratamiento habíamos corregido la dureza del agua, el control había sido cercano al 100%, en cambio, donde no habíamos corregido la calidad del agua, el control era del 75%. Entonces, indirectamente podemos pensar
que este 25% de diferencia entre un tratamiento y el otro es un 25% de pérdida de eficacia del herbicida por haberlo mezclado en un agua con alta concentración de calcio y de magnesio. Gráficamente lo que ocurre con los herbicidas hormonales, como es el caso del 2,4-D-salamina, se forman estas sales de calcio y de magnesio que son muy fácil de ver a simple vista. Y nuevamente es pérdida del principio activo que no va a estar llegando a la maleza. ¿Cómo solucionamos los problemas de dureza? Básicamente, midiendo, es muy importante medir calidad de agua antes de hacer los tratamientos. En Rizobacter recomendamos medir por lo menos 2 veces al año la calidad del agua con la cual hacemos las aplicaciones. Y en el caso de detectar que exista dureza presente por encima de los límites recomendados, corregir con un producto específico que sea quelatante de cationes. En este sentido, contamos en Colombia con Rizospray corrector quelatante, que tiene una alta capacidad de quelatar los cationes presentes, porque es un producto específicamente desarrollado para esto. Lo que vemos en esta tabla es una comparación de diferentes productos que tienen poder de retener la dureza en el agua, y podemos observar que un producto específico como Rizospray corrector quelatante toma del agua 800 partes por millón de dureza cada 100 centímetros cúbicos de producto, cuando, por ejemplo, un sulfato de amonio al 40% toma solamente 37,5 partes, y los últimos dos son productos comerciales, esos famosos todo en uno que les comenté en un principio, que en la etiqueta decía que eran correctores de pH y quelatantes de cationes. La verdad que respecto a su poder de quelatar o de tomar los cationes del medio es insignificante. Un punto muy importante cuando estamos pensando en tomar la dureza del agua es la de poder formar quelatos y no formar sales. Un quelato es un compuesto muy estable que se mantiene soluble y no precipita en ningún punto, y esa es la principal diferencia con los productos que toman la dureza del medio pero forman sales, como puede ser el sulfato de amonio. Cuando usamos sulfato de amonio para corregir dureza de un agua, lo que estamos generando es sulfato de calcio o sulfato de magnesio, que son sales con una alta insolubilidad que se van a estar acumulando dentro de las partes del equipo pulverizador, principalmente en el tanque, pero también puede ser en las cañerías y en el sistema de filtrado. Entonces es muy importante comprender la forma en la que los productos, en este caso Rizospray corrector quelatante, toma toda la dureza del agua sin generar una sal que precipite. Y luego pueda traer problemas, por ejemplo, de tapado del sistema hidráulico de la máquina de aplicación. Con respecto al pH, hay que tener en cuenta que el 98% de los herbicidas que nosotros estemos usando se sienten muy cómodos y muestran su mayor vida útil en valores que van de 4,5 a 6,5, o sea, levemente ácidos. Y en este sentido, lo que hay que tener en cuenta es que si vamos a estar trabajando con productos que corrijan la calidad del agua, tenemos que saber si dentro de su formulación cuentan con un buffer. Una sustancia buffer, o dicho de otra manera, una sustancia amortiguadora de pH, lo que hace es ponerle un piso y un techo a las variaciones para que un caldo de aplicación, cuando estamos mezclando el agua con los herbicidas, no caiga ni a valores extremadamente ácidos, donde podría ocurrir pérdida de la eficacia del herbicida por hidrólisis ácida, o que quede en valores excesivamente altos de pH, donde podemos perder eficacia por lo que se llama hidrólisis alcalina. Entonces, básicamente del pH tenemos que saber que hay un rango bastante amplio, que va de 4,5 a 6,5 a 7, en donde la gran mayoría de los herbicidas comerciales de hoy en día se sienten cómodos, muestran la mayor vida útil, y en el caso de tener que corregir la calidad de agua, tenemos que saber si el producto que estamos usando tiene una sustancia buffer o amortiguadora de pH en su formulación. Esto porque la presencia de una sustancia buffer en la formulación nos va a permitir solucionar los problemas de dureza que puede tener un agua sin llevar los valores de pH a niveles excesivamente ácidos, como ocurrió en el vaso de la derecha. Lo que están viendo
en estas fotos es la misma mezcla tanto en el vaso de la izquierda como en el vaso de la derecha, pero en el vaso de la derecha se usó un producto que no tenía una sustancia buffer en su formulación. En este caso, este producto acidificó el agua y no se tuvo en cuenta que luego muchos de los herbicidas que nosotros utilizamos tienen por sí mismos, tienen per se, capacidad de seguir acidificando. Entonces, cuando agregamos a esta agua ya acidificada con el corrector, el glifosato, el 2,4-D y la atracina, el valor de pH final del caldo fue de 3,5. Y este valor de pH de 3,5 es mucho más perjudicial para la mezcla que haber trabajado con el nivel inicial que tenía el agua. Por eso la importancia de tener un producto como Rizospray, corrector quelatante, que contenga un buffer en su formulación que nos permita tomar del medio toda la dureza sin caer a niveles de pH excesivamente ácidos, como ocurrió en el caso del vaso de la izquierda. Respecto a la turbidez, que como les decía, es el parámetro de menor importancia, principalmente porque afecta a muy pocos productos. Dentro de los herbicidas afecta muy fuertemente al paraquat y en menor medida al glifosato. La turbidez es el contenido de materia orgánica, de minerales, arcillas o compuestos que puedan estar en suspensión en el agua que vamos a usar para las pulverizaciones. En Rizobacter de Argentina contamos con un laboratorio en la ciudad de Pergamino, donde está la base central de la empresa, que brinda servicios de análisis de calidad de agua gratuitos a todos los productores del país. Esto es algo que lo venimos haciendo desde hace muchísimos años y nos permite tener una idea de la calidad del agua a lo largo y ancho de toda la región productiva de Argentina. En ese sentido, quiero mostrarles algo muy interesante. De un promedio de más de 4.600 muestras de agua que se analizaron en el laboratorio, los valores de dureza estuvieron por encima de las 300 partes por millón y el valor de pH en un nivel de 8 puntos. Si este dato lo relacionamos por un lado con la tabla de dureza que les mostré en un principio, que nos indicaba que por encima de 180 partes por millón un agua ya es clasificada como muy dura y podemos tener problemas cuando la usemos con algunos productos herbicidas específicos. Y volvemos a relacionar este dato con que solamente el 50% de los productores agropecuarios en nuestro país mide calidad de agua, estamos frente a un problema encubierto que es muy importante a la hora de que cuando vamos al campo y nos encontramos que los productos no funcionan como pensábamos, o como la empresa fabricante nos indica que funcionan. Bien, ahora vamos a pasar al grupo de los adyuvantes o coadyuvantes activadores, o sea, aquellos que tienen su principal efecto en aumentar la eficacia del herbicida. En este sentido tenemos que definir algunos conceptos generales, por ejemplo, tensión superficial. La tensión superficial, como lo dice la palabra, es un fenómeno de superficie que está presente en todas las sustancias líquidas y particularmente el agua es una de las sustancias que tiene los valores más altos de tensión superficial. La tensión superficial se da porque las moléculas de H2O es la forma molecular del agua, en la superficie, en este caso pensemos que sea una gota, se encuentran con sus cargas que están incompletas. Entonces aumenta mucho la fuerza de cohesión entre moléculas adyacentes, generando una alta tensión superficial que hace que conozcamos a la gota de agua como una esfera perfecta. Pensando y relacionando esto con lo que nosotros queremos, que es que la gota, cuando alcance la maleza, se quede en su lugar y a lo sumo mejore la superficie de contacto, trabajar con agua con alta tensión superficial es algo negativo y que debemos poder manejar. Si pueden ver el video, lo que están viendo en el video es el famoso efecto lotus. Lotus es una especie vegetal que por sus características foliares tiene una alta capacidad de repeler al agua y nos muestra perfectamente la tensión superficial del agua que impacta con ella. Fíjense cómo se mueven las gotas y cómo se puede llegar a perder mucho por lo que normalmente se llama endoderiva. Las pérdidas que podemos tener a causa de la alta tensión superficial del agua son, por ejemplo, por rebote, por fragmentación o por escurrimiento.
hay que relacionar esto también con las características foliares de todos los vegetales. Desde el exterior hacia el interior de una planta, en la porción más externa de todas las hojas y formando la cutícula, vamos a tener las ceras cuticulares, la cutina y la pectina. Particularmente las ceras, que es la porción más externa de todas las hojas de los vegetales y particularmente de las malezas, que es lo que hoy en día nos interesa, tienen características de ser hidrofóbicas. Que sean de características hidrofóbicas significa que repelen al agua, que no se llevan bien con el agua. Entonces resulta muy importante relacionar los conceptos que venimos trabajando de intentar disminuir la tensión superficial del agua y trabajar con tecnologías que mejoren la relación del agua que nosotros tenemos en el tanque de la máquina pulverizadora con las características del objetivo de la aplicación, que en este caso van a ser las malezas. Entonces, para ello existen desde hace muchos años coadyuvantes que se denominan tensioactivos o surfactantes, que son exactamente lo mismo. Son sustancias que reducen la tensión superficial del agua, principalmente para aumentar la superficie de contacto de las gotas con el objetivo, o dicho de otra manera, humectan el blanco. Que humecten el blanco significa que mojan mayor superficie, en este caso, mayor superficie foliar. ¿Cómo trabaja un surfactante o un tensioactivo? Es lo que pueden ver aquí a su derecha. Un tensioactivo, un surfactante, tiene una característica molecular que nos permite diferenciar en su estructura dos porciones bien diferentes. Una porción que es afín al agua, eso significa que se lleva bien con el agua, y generalmente denominamos cabeza hidrofílica, lo que tenemos acá son moléculas de agua, y otra porción muy diferente que generalmente denominamos colas hidrofóbicas. Que sean hidrofóbicas significa que no se llevan bien con el agua, pero se llevan bien con las sustancias no polares, como por ejemplo los aceites o las ceras cuticulares. Entonces, los tensioactivos se interponen entre las moléculas de agua para reducir las fuerzas de cohesión que existen entre ellas y de esta manera reducir la tensión superficial y ayudar a que el agua, o a que las gotas de agua y del caldo mojen mayor superficie. Dentro del mercado tenemos un grupo de tensioactivos puros que podemos dividir en un segmento de baja tecnología y un segmento de alta tecnología. Dentro del segmento de baja tecnología son todos aquellos formulados a base de nonilfenol etoxilado, un tensioactivo que está prohibido en Europa desde hace muchísimos años. Es por ello que en Rizobacter ya hace más de 12 años que no tenemos ningún coadyuvante que contenga nonilfenol etoxilado en su formulación. Alcoholes grasos etoxilados son otro tipo de tensioactivos básicos muy usados, y dodesilbencenesulfonato de amonio es otra sustancia tensioactiva muy usada. Tienen función únicamente tensioactiva. Y dentro del grupo del segmento de alta tecnología nos encontramos con aquellos en base a siliconas puras. Estos productos siliconados tienen funciones tensioactivas y además de ello tienen funciones también penetrantes. Pero la diferencia más grande entre un segmento entre el segmento de alta tecnología formado por productos siliconados y el segmento de baja tecnología es la capacidad de mojado foliar que se llega a lograr cuando trabajamos con productos siliconados. Vean esta fotografía de una hoja en donde tenemos agua tenida con color rojo, en este caso agua sola, donde se presenta con alta tensión superficial, las gotas con esa forma esférica perfecta, con alto riesgo de pérdidas. Cuando usamos un producto en base a alcohol graso etoxilado, mejoramos la relación del agua en la superficie foliar, y eso podemos aumentarlo de manera exponencial cuando trabajamos con un producto siliconado. Todo esto es posible también de medir en laboratorio, se mide la tensión superficial de las diferentes sustancias. Por ejemplo, el agua tiene 72 dinas por centímetro, que es la forma de medir la tensión superficial, y cuando estamos trabajando con productos tipo alcoholes grasos etoxilados, como puede ser el Corrizo Spray, alcanzamos a disminuir esa tensión superficial en un 50%, y la diferencia más grande está cuando trabajamos con productos que contienen tensioactivos siliconados en su formulación, como puede ser Focus, en donde reducimos a 1/3 el valor de la tensión superficial del agua, pero principalmente logramos un altísimo
poder de mojado foliar o esparcimiento de cada gota que alcance la maleza. Hasta hace algunos años entonces tenemos una gota de agua a su izquierda, si la trabajamos con un tensioactivo convencional, como puede ser un Ecorisospray a base de alcohol graso hidroxilado, vamos a lograr un mojado de ese tipo. Y hoy en día, si trabajamos con un producto en base a silicona, la diferencia en lo que es el mojado foliar está bastante marcada. Otro punto favorable del uso de los coadyuvantes que contengan tensioactivos en su formulación es su capacidad de mejorar la dispersión de los productos sólidos, o sea, de los herbicidas que vengan formulados de forma sólida. En este caso, vemos cómo el agregado de Ecorisospray en el vaso del medio o el agregado de Rizospray Focus en el vaso de la derecha mejoraron la relación que existía entre el glifosato, el 2,4-D y la atracina. Otro ejemplo que les quiero mostrar de un herbicida que se utiliza acá en Argentina como preemergente, es un herbicida que se aplica al suelo para evitar el nacimiento de las malezas. El nombre comercial es Tervine, pero sepan que la molécula del principio activo es terbutilacina. Viene formulado como gránulo dispersable, WG, esa es la formulación. Y nos encontramos que al mezclarlo con Paraquat, la mezcla era totalmente incompatible. Al momento cero de realizar la mezcla ya se observaba cómo los gránulos dispersables de Tervine, de terbutilacina, se iban uniendo entre sí, y a los 5 minutos ya se encontraban 100% en el fondo y por encima el resto del herbicida que era Paraquat. Un caldo que no es recomendable utilizar cuando ocurre algo de estas características. Pudimos detectar que utilizando el coadyuvante Ecorisospray mejorábamos considerablemente la relación entre el Paraquat y la terbutilacina, logrando un caldo muy estable que nos permitía trabajar tranquilamente a campo sin la necesidad de generar o sin la necesidad de que se genere un corte como ocurría cuando no estábamos usando este tensioactivo. Esta es otra ventaja del uso de los surfactantes en mezclas, en este caso de dos herbicidas. Entonces, dentro de nuestro portfolio y para ofrecer al mercado colombiano, tenemos tensioactivos puros. La marca es Ecorisospray. Ecorisospray es un alcohol graso hidroxilado en una concentración del 48%, muy concentrado, y la dosis de uso es de 30 a 50 centímetros cúbicos cada 100 litros de agua. Para diferenciarlo del nonilfenol etoxilado, que como les digo está prohibido en muchas partes del mundo porque se ha comprobado que puede actuar como disruptor endocrino, o sea, puede llegar a traer problemas a la salud de los humanos, nos encontramos principalmente que la biodegradabilidad final de un producto como Ecorisospray, que es un alcohol graso hidroxilado, es muchísimo más alta que los productos que contengan nonilfenol en su formulación. Ahora bien, un punto desfavorable de este tipo de productos que son tensioactivos, que únicamente tienen el posicionamiento de reducir la tensión superficial del agua para mejorar el mojado foliar, es que no tienen ningún tipo de incidencia sobre las condiciones ambientales que imperan al momento de hacer una aplicación a campo. Párense solamente sobre el recuadro rojo, en donde tenemos una gota de 200 micrones de tamaño expuesta a dos condiciones ambientales. 20 grados centígrados y 80% de humedad relativa en la fila de arriba, y 30 grados centígrados y 50% de humedad relativa en la fila por debajo. Lo que hicimos a esa gota fue medirle su vida útil, tanto en segundos como en distancia. Acá lo ven en segundos y acá lo ven en distancia. Y quiero que observen cómo se modificó la vida útil de esa gota solamente por exponerla a diferentes condiciones ambientales. La pérdida de la vida útil de la gota fue de 4 veces la vida inicial que tenía, y eso es principalmente por evaporación hacia el ambiente. Existen diferentes gráficos que nos permiten tener una idea de cómo va a ser el ambiente al momento de pulverizar, relacionando la temperatura del aire y la humedad relativa, indicándonos si vamos a tener mayores o menores riesgos de evaporación. Lo importante de todos estos gráficos es saber que están hechos solos con agua y que cuando nosotros estamos trabajando con productos agroquímicos
la capacidad o la calidad de esos caldos se comporta de manera diferente. Entonces, ¿cómo protegemos a las gotas que estamos generando de la baja humedad relativa y las altas temperaturas? Con aceites de uso agrícola. Son aceites de diferente origen. Sepan que en Argentina predominan los aceites vegetales de soja, porque la soja es un producto que generamos en gran volumen, pero en diferentes partes del mundo existen de maíz, existen de colza, existen de palma. No es tan importante el origen o el producto que le da origen al aceite, sino que lo más importante son los emulsionantes que acompañan el producto dentro de la formulación, dentro de la botella, dentro del bidón. Los aceites de uso agrícola se clasifican según su origen en minerales, que son derivados de la industria del petróleo, tienen características antievaporantes y penetrantes, y por otro lado tenemos los vegetales, que pueden ser desgomados o metilados. Los aceites vegetales desgomados tienen únicamente características antievaporantes, son aceites de una calidad bastante regular, muchas veces utilizados, por ejemplo, en fruticultura, pero no con el concepto coadyuvante, sino que se usan con un concepto más insecticida, a altísimas dosis, para el control de cochinillas. En cambio, los aceites metilados son los que han ido reemplazando a los aceites minerales con el paso de los años, y hoy en día predominan. Tienen características antievaporantes y penetrantes. Como les decía, lo más importante en un coadyuvante a base de aceite es la cantidad y la calidad de emulsionante que contenga. A mayor cantidad de emulsionante, menor es la velocidad de rotura de una emulsión. ¿A qué le llamamos velocidad de rotura? La velocidad de rotura es el tiempo que tarda una emulsión en separarse en fases. O sea, es el tiempo que tarda el agua de separarse del aceite. Para lo que nosotros lo necesitamos, en este caso vamos a estar utilizando un coadyuvante más aceite para que nos dé protección contra el ambiente, para que no se nos evaporen las gotas, para que las gotas cuando alcancen el objetivo penetren más rápidamente. Obviamente que no necesitamos o no nos sirve que el aceite se separe rápidamente del agua. Ese tiempo de emulsión, esa capacidad de mantenerse emulsionada, a los aceites se lo va a dar el emulsionante que tenga dentro de la formulación y la cantidad que tenga. Para que puedan contrastar, a la izquierda tienen dos Erlenmeyers con emulsiones de alta calidad, un color blanco lechoso, así deben observarse. Y a la derecha tienen emulsiones de mala calidad, en donde se puede ver ese sobrenadante color amarillo arriba, que es una altísima concentración de aceite puro. Bien, hoy en día ya existen tecnologías antievaporantes premium. Estos son productos que combinan las bondades de los aceites con las bondades de los tensioactivos que les expliqué en un principio. En ese sentido, existe, por ejemplo, el Spray Focus, que combina aceite metilado de soja con un tensioactivo siliconado. Y también desde hace ya varios años se ha desarrollado un nuevo concepto de coadyuvantes en base a aceite que mezclan aceite metilado de soja con un sistema de tensioactivos que tienen la capacidad de formar una microemulsión. Ya yendo al posicionamiento de Spray Focus, es una tecnología superhumectante, penetrante y antievaporante. Es una formulación que, como les comentaba, combina tensioactivo organosiliconado con aceite vegetal metilado de soja en una proporción de 70% aceite vegetal de soja, 30% de tensioactivo organosiliconado. Este es un parámetro muy importante porque debemos poder conocer las sustancias y a las concentraciones que están formulados los coadyuvantes. Esa es la única manera de poder diferenciar un producto del otro y de poder evaluar su calidad. Como les decía, el agua y el aceite son líquidos que no se mezclan entre sí. Para lograr una mezcla estable en el tiempo es necesario un buen emulsionante y una alta cantidad del mismo. Acá lo que pueden ver es, a su izquierda, toda la parte de la pantalla a su izquierda, un aceite de una calidad regular, en donde a microscopio observábamos el tamaño de la micela de agua y aceite, de gran tamaño, lo que hace que rápidamente se junten unas con otras y ese aceite se vaya hacia la superficie, porque es menos denso que el agua y se separa en fases.
En cambio, cuando trabajamos con un producto de alta concentración de tensioactivo, como es Focus, en Argentina Focus se llama Risospray Extremo. Cada vez que lean Risospray Extremo estamos hablando del mismo producto, que es Focus. El tamaño de las micelas es mucho más pequeño y eso le otorga estabilidad al caldo y también permite tener mayor protección de las gotas, que es lo que pueden ver acá arriba. Nosotros logramos una distribución de unas micelas de aceite de menor tamaño sobre la superficie de la gota, la posibilidad de protegerla de la evaporación ambiental es más alta. En este video lo que se muestra es la capacidad o el efecto mojante o superhumectante de Risospray Focus, un atributo más que importante, por ejemplo, cuando lo estamos usando con productos que no tengan sistemia, o sea, que no se muevan dentro de la maleza, donde sí o sí necesitamos un altísimo mojado foliar. Si tenemos una tecnología que hace que cada gota, cuando impacta en la hoja de la maleza, ocupe la mayor superficie posible, todos los productos que sean de contacto, que tengan una sistemia bastante limitada, van a mejorar su eficacia final. En este caso, lo que les muestro es la capacidad de emulsionarse en el agua, Risospray Focus abajo y arriba un aceite coadyuvante convencional, con un agitador magnético, los tres casos. Fíjense la capacidad de mezclarse con el agua que tiene un producto como Focus por su alta concentración de tensioactivo. Otro factor positivo del uso de coadyuvantes que reduzcan la tensión superficial del agua es lo que nosotros denominamos efecto de homogeneización del tamaño de gota. Si pueden ver, espero que puedan observarlo, a la izquierda tienen agua sola, pulverizando, en donde se presentan gotas de un tamaño muy pequeño, un tamaño medio y un tamaño bastante grande. La elección del tamaño de gota en la aplicación de fitosanitarios debe ser algo que nosotros podamos manejar, como manejamos, por ejemplo, la densidad de siembra cuando vamos a sembrar maíz, o cuando manejamos, por ejemplo, las pérdidas de cosecha cuando estamos cosechando algún cultivo. Cuando vamos a hacer un trabajo a campo, en este caso con herbicidas, dependiendo del tipo de objetivo, o sea, la especie de maleza, el desarrollo de la maleza y el herbicida que vamos a usar, tenemos que poder definir qué tamaño de gota generar con la máquina pulverizadora. Trabajando con una tecnología como Focus que reduzca la tensión superficial del agua, nos va a permitir seleccionar un tamaño de gota y poder replicarlo a campo. A la izquierda sin Focus y a la derecha con Focus. Ese es el efecto de homogeneización del tamaño medio de gota. En resumen, cuando trabajamos con condiciones de baja humedad relativa, esta es la superficie foliar de una maleza, háganse de cuenta, un tensioactivo convencional puede tener altos riesgos de pérdidas por evaporación hacia el ambiente. Un aceite convencional, acá habría que agregar siempre y cuando se mantenga bien mezclado con el agua, nos va a otorgar poder antievaporante y va a hacer que cada gota llegue a la maleza, pero cada gota que llega no va a mojar mucha superficie. En cambio, cuando usamos un producto como Focus, por su formulación, por sus componentes, vamos a tener efecto antievaporante, cada gota que alcance el objetivo va a mojar una alta superficie y eso también va a mejorar la tasa de ingreso, o sea, la penetración de los herbicidas dentro de las malezas. Les voy a mostrar algunos ensayos ya para ir cerrando. Control de coniza en Argentina, coniza, donde su nombre vulgar es rama negra acá, es una especie con una alta tolerancia al glifosato y muchas veces se recurre a su control con productos de contacto. En este caso, el producto usado es HIT, el principio activo de HIT es saflufenacil, y tenemos HIT solo, HIT con un producto siliconado, HIT con un coadyuvante todo en uno, y HIT con Focus. Observen que la diferencia por usar Focus frente a los otros productos de la competencia es de un 15% a favor de nuestra tecnología. Coniza, esta es para que lo ubiquen, no sé cómo se llamará en Colombia. Control de Nabolsa, otra maleza complicada en Argentina, también con presencia de resistencia a glifosato. En este caso tenemos 2,4-D y 2,4-D más Focus. El porcentaje de control es de un 18%
más alto con el agregado de un producto como Focus, en donde mejora drásticamente el ingreso del producto a la maleza, por más de que se trate de un herbicida con una alta sistemia. Esta es una bolsa, el género es Brassicáceas. Otro ensayo, en este caso control de Portulaca oleracea, en Argentina le decimos verdolaga, 3 tratamientos, 2 litros por hectárea de glifosato premium, tratamiento número 2, 2 litros de glifosato premium más 200 centímetros cúbicos por hectárea de Focus, y tratamiento número 3, 4 litros de glifosato. Esta es Portulaca, verdolaga. Lo que vemos acá es la barra verde, el ensayo finalizado a los 60 días después de la aplicación del herbicida, en donde el tratamiento de 2 litros de glifosato más 200 centímetros cúbicos de Focus logró la misma eficiencia de control que los 4 litros de glifosato. Control de gramíneas resistentes a glifosato, en este caso con aloxifop. La barra verde es aloxifop más aceite metilado, medio litro por hectárea, y la barra celeste es aloxifop más 200 centímetros cúbicos de Rizospray Focus. A los 28 días después de aplicado, con el ensayo finalizado, el control fue de un 10% a favor de Rizospray Focus frente a la mezcla del aloxifop con aceite metilado. Resumiendo las ventajas de Rizospray Focus, es un producto antievaporante, protege a las gotas que salen de las pastillas del pulverizador hasta que llegan al blanco, tiene un alto poder de mojado y mayor superficie de cobertura, tiene una máxima penetración cuticular, doble vía, por la vía del aceite y por la vía de la silicona, la dosis de uso es baja, se recomiendan 200 centímetros cúbicos por hectárea versus medio litro o 1 litro de aceites convencionales. No genera efecto de manchado o de quemado foliar, a diferencia de otros aceites. Esto es muy importante cuando trabajamos sobre cultivos, y como veían en los videos y en las fotos, tiene una excelente capacidad de mantenerse emulsionado en el agua. ¿Cómo los posicionamos? ¿Cuándo usamos uno y cuándo usamos otro? Con baja humedad relativa, o sea que debemos proteger a las aplicaciones de la evaporación, se recomienda usar Rizospray Focus. Con alta humedad relativa, pero aplicaciones difíciles, ¿a qué le llamamos aplicaciones difíciles? Aplicaciones a malezas pasadas de tamaño, a malezas estresadas, a malezas que hayan desarrollado una cutícula más engrosada. Recomendamos utilizar Focus por su capacidad penetrante. En aplicaciones sencillas, como puede ser un lote pelado o donde tengamos una maleza sensible al herbicida y que no esté estresada y que esté en un nivel de crecimiento limitado, podemos ir con Rizospray, y con graminicidas, con herbicidas graminicidas como aloxifop o Gletodin, recomendamos Focus. Ya cerrando, los quiero invitar a que conozcan Gota Protegida. Gota Protegida es un programa sin fines de lucro que apunta a capacitar y a hacer extensión sobre todo lo relacionado a la práctica de aplicaciones de productos fitosanitarios. ¿De qué forma hacemos esto? Tenemos una página web que es www.gotaprotegida.com.ar. Lo invito a que la visiten. Ahí van a encontrarse con manuales muy fáciles de leer, con informes técnicos, con videos técnicos y con mucha de la información que fuimos desarrollando durante la charla. También tenemos redes sociales, Twitter y Facebook, en donde vamos todo el tiempo publicando las novedades acerca de la práctica de pulverización en toda Argentina y también en los países de Latinoamérica. Esto fue todo. Ahí tienen mi correo electrónico y mi celular. Cualquier otra consulta o duda, estoy 100% a disposición de ayudarlos. Fue un gusto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Tito. Cualquier duda o consulta que tengan, lo pueden hacer y vamos a estar respondiendo ahora. Tenemos un montón de consultas, así que bueno, vamos a ir de a poco respondiendo una por una. Y les recuerdo que el evento va a ser subido a YouTube y después les vamos a estar compartiendo el link para que lo puedan ver la cantidad de veces que quieran.